Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la carrera de Educación Primaria, y en este momento nos encontramos cursando nuestro tercer año. Estamos en un curso súper chiva que se llama Literatura Infantil y lo da el profesor Carlos Rubio. Y dentro de las asignaciones de este curso debíamos realizar una entrevista, ya sea a un ilustrador, a algún autor o a un cuentacuentos. Y es por esto que hoy estamos acá. Las chiquillas que sigan. Muy bien, muchas gracias por invitarme para esta entrevista. Bueno, mi nombre es Eric Vega, Eric Cuentacuentos, y ustedes me decían que son de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Exacto. Perfecto, bueno, pues muchas gracias por pensar en mí para esta entrevista, y un gran saludo para el profe, para Carlos Rubio. He estado en sus clases y en sus presentaciones de cuentos, y bueno, es un gran maestro en diferentes áreas realmente. Claro que sí. Sí. Le agradecemos demasiado por aceptar esta entrevista desde antes de que pase. Estamos muy agradecidas y por todo. Con todo gusto, por supuesto, claro. Bueno, si quieren empezamos con las preguntas, ¿verdad? ¿De una vez? Claro. Sí. ¿Qué es para usted, Eric Vega, la literatura infantil? Bueno, la literatura infantil es muchas cosas. Es arte, es un medio de comunicación, es una forma de crecer, de aprender, de fomentar la creatividad. Es un género literario muy particular porque tiene que tener belleza, pero también tiene que tener ese llamar la atención, ese ser interesante para los niños, ¿verdad? Porque es literatura infantil. Es interesante porque algunas obras de literatura son más enfocadas como al arte en sí de la literatura por sí misma, otras son como más como entretenidas, de pura como diversión, y algunas otras son más enfocadas como en la moraleja, como que sean educativas, que quede algo al que lo escucha, o como darle una lección al chiquito un poquito ahí disimulada, ¿verdad? Pero hay muchas formas y hay algunos que logran hacer las tres cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Para mí es un gran escenario para la creatividad, para que uno piense en escenarios diferentes, use su imaginación, trasladándose, digamos, a esas aventuras, a esas historias que lee, pero además también para uno ejercitar esa imaginación y esa creatividad, luego proyectando eso que ha visto en la literatura en sus propias ideas, en sus propios sueños o en sus propias invenciones. Entonces, además, es un medio muy importante para la unión familiar, para generar relaciones, porque hacer literatura infantil es muy relacionado con que alguien se lo cuente a alguien, con que un adulto se lo cuente a un niño o un profesor. Entonces también es un espacio de generar relaciones, de fortalecer esos vínculos entre las personas, ya sean entre la familia o en la escuela. Entonces es un vínculo que se puede hacer por medio del libro, de la literatura, entre las personas. Entonces la literatura infantil es eso, es un arte, es una forma de aprender, de entretenerse, pero además es un vehículo para fomentar las relaciones entre las personas que están frente al libro y al otro lado del libro también. Listo. De hecho, ese tipo de cosas las hemos visto como en varias lecturas y son cosas que el profe también nos dice, entonces sí es en serio. O sea, no es como que no creyéramos, pero ya se ve que en otras personas también es lo mismo, el mismo sentimiento. Claro, claro. De hecho, es muy interesante cómo, digamos, una persona que se pone al frente a leer un cuento, hay toda una relación, ¿verdad? La persona que, digamos, generosamente da ese regalo de contar un cuento, la otra persona que escucha, entonces hay una relación de respeto, de atención. Si me escuchan, hay cierto respeto o cariño, si es en familia. Si me cuentan un cuento, también es porque me chinean, porque me quieren. Entonces hay toda una parte de emociones y relaciones alrededor de ese librito que está ahí con esa historia. Entonces puede ser muy enriquecedor para las relaciones entre las personas. Qué lindo, sí, el tema de la relación me gusta mucho. Queríamos preguntarle también qué fue lo que le inspiró a dedicarse al arte de contar cuentos, así como cómo fue su trayectoria. Claro, con gusto. Vamos a ver, a mí me ha gustado leer cuentos desde siempre, ¿verdad? Es un formato que es muy interesante porque es muy rico en cuanto a que es creativo y es corto además. Entonces la historia empieza, se desarrolla y termina en un ratito o en un libro no muy largo, ¿verdad? Entonces es un formato muy bonito que me gusta mucho por eso.
mi primera carrera es comunicación colectiva y dentro de eso el área de creatividad especialmente. Entonces siempre vi en los cuentos un escenario en el que se fomenta la creatividad, que están esas ideas, esa fantasía, esa imaginación, y muchos cuentos logran sorprenderlo a uno. Entonces uno está leyendo y de repente pasan cosas interesantes y asombrosas. Entonces, desde mi cercanía hacia los temas de creatividad, me han encantado los cuentos. Siempre he sentido que son espacios donde uno puede crecer y aprender. Y luego, pues ya tuve la oportunidad de, un poquito desde la comunicación, empezar a usar los cuentos ya como algo que se puede compartir. Yo, además de comunicación, luego estudié también docencia. Entonces, entre ser creativo y ser profesor, terminé siendo cuentacuentos, me parece a mí, ¿verdad? Así que es un formato que a mí personalmente me gusta mucho y me gusta porque es una forma de comunicar también en la que uno puede relacionarse con las personas, puede entrar en contacto, como les decía, ¿verdad? En esa parte relacional también, ya sea con gente muy cercana o con gente que por un ratito es cercana cuando le invitan a uno a que les cuente cuentos. Entonces, es una situación muy bonita en que a uno lo inviten a contar cuentos, ¿verdad? Es una vivencia muy bonita y normalmente la gente va muy abierta, muy dispuesta a escuchar y a disfrutar. Los niños lo disfrutan mucho y los adultos también lo disfrutan igual, así sacan su niño interior y la pasan súper bien. Entonces, al ver que eso se da, me ha gustado mucho contar cuentos. Ha sido un aprendizaje, ¿verdad? Al principio fue más difícil, un poquito más, pues, cosa de ir aprendiendo, ¿verdad? Pero son experiencias muy bonitas las que se dan alrededor de contar cuentos. Claro, muchas gracias. Qué mezcla más bonita entre comunicación y docencia y terminó como cuentacuentos. Muy, muy bonito. Bueno, también queríamos preguntarle ¿cuál es el reto más importante para un narrador de cuentos infantiles? Ok, bueno, creo que hay varios retos. Y bueno, yo respondo y si ven que algo se me queda como sin contestar o sin profundizar, ahí me repreguntan, no hay problema. Ok, está bien. Los retos, entonces, ¿verdad? Estamos. Sí. Ok, hay varios. Uno es la parte como de formación, de echarse al agua. Hay gente que muy naturalmente es histriónica y es el alma de la fiesta. No es mi caso. Yo más bien soy calladito y me gusta escuchar historias. Pero cuando me toca contarlas, pues las cuento con mucho gusto, las historias. Entonces, está el reto de formarse un poquito, ¿verdad? El reto de estar frente a la gente, sobre todo si son personas que uno no conoce, aunque a veces con los conocidos puede ser un poquito más difícil también contar historias. Creo que uno de los retos más constantes y en los que hay que estar trabajando día a día y en cada momento estar sondeando y aplicarlo de forma especial es el tema de llamar la atención y mantener la atención. Si son chicos, si son pequeñitos, cómo lograr mantener la atención, adaptar el cuento a la edad de los participantes, de los que estén ahí, o hacerlo el cuento de una forma en que pueda mantener la atención de los más pequeñitos e interesar a otros más grandes, porque a veces también hay grupos en que están mezcladas las edades. Entonces, ese mantener la atención, ese llamar la atención, es un reto constante. En cada momento hay que ver cómo es el espacio, si hay interrupciones, si uno tiene facilidad hasta de espacio para poder contar el cuento. Una vez estuve en una casa que nos invitaron a contar cuentos, era una reunión familiar, y era una casa muy grande, muy bonita, pero entonces estábamos nosotros, como el espacio que nos asignaron era en la sala, y luego ya estaban las sillas del comedor, y después la gente al otro lado. Entonces era como contar así encima de las sillas, y además como era una casa muy elegantita, tenía unas sillas como por aquí de comedor, ¿verdad? Entonces, solo el tema del espacio era todo un reto en ese momento, aunque la gente sí eran adolescentes y adultos y estaban interesados. Pero sí creo que uno es mantener la atención en cada momento porque eso tiene que hacerse, vivirse, resolverse en el momento. Y además está la parte de buscar los contenidos que a uno le gusten, que uno los maneje, que uno sienta que también van con sus valores o con los valores que quiere comunicar en ese momento. A veces simplemente uno quiere entretenerse y pasarla bien y vacilar con los personajes. Y en otros momentos tal vez uno quiere por la situación, por el tema o porque le piden, desarrollar algún tema en especial, alguna moraleja o alguna temática. Entonces también ese escoger los materiales que vayan con el público, con uno y con la situación, también es un poco un reto. Me llamó mucho la atención una parte porque hoy justamente que teníamos clases con el profesor Carlos Rubio
y también él había invitado de manera virtual a otra cuentacuentos, Ana Coralia Fernández. Claro. Y entonces ella nos decía eso, ahora que usted dijo lo de a la hora de elegir el cuento, que vaya de acuerdo a mis principios, a mis valores, y ella nos decía justamente eso. No tiene sentido contar un cuento en el que nosotros mismos, como cuentacuentos, no creamos. Entonces eso me parece súper importante. Sí, es interesante porque la labor de cuentacuentos como que mezcla muchas cosas. Es un poquito ser profesor, un poquito ser actor, un poquito de muchas cosas, ¿verdad? Pero digamos, un actor de repente está en un personaje y tiene que hacer lo que es el personaje ya, ¿verdad? Están los típicos actores que hacen de malos o de villanas en las novelas, ¿verdad? Que no necesariamente son sus valores. Pero en el tema de contar cuentos, como que es un poquito más personal. Como que uno, pues sí, puede ser que uno le pidan un cuento y uno lo cuente porque es una solicitud, pero sí, usualmente funciona mucho mejor si es un cuento con el que uno se siente bien, que uno siente que va con uno, ¿verdad? Listo. Gracias. Siguiente pregunta, chiquillas. Fercita, ¿le quiere hacer la siguiente? Sí. Dele. ¿Cómo cree usted que las sesiones de cuentacuentos acercan a los niños y a las niñas al ámbito de la lectura? Bueno, creo que es un espacio ideal para acercar a los niños y a las niñas a la lectura, pero depende también de cómo se haga. Hay diferentes estilos o formas de contar cuentos. Hay personas que toman el libro y lo van leyendo frente a los niños o al público. Hay personas que van leyendo e interpretando un poquito. En mi caso me gusta más hacerlo más interactivo, más interpretado, pero siempre, en mi caso, siempre trato de tener el libro al frente, es decir, bueno, el cuento de este libro, de este autor, incluso leo un poquitito tal vez las primeras frases y luego ya dejo el libro ahí puesto, visible, y yo sigo contando el cuento, ya interactuando con la gente y con mis palabras. Entonces, en ese caso, yo trato de que el libro esté presente, de que se vea que la historia salió de ahí. Usualmente también trato de recordar que las películas, los videojuegos, un montón de cosas con las que nos entretenemos ahora, salieron de libros también. Entonces creo que es un medio ideal para acercar a cualquier persona a leer, a la literatura, siempre y cuando se tenga ese detallito de recordar que esa experiencia, ese contenido, esa aventura salió de un libro, que alguien le escribió, que uno puede leerlo o que uno puede también interpretarlo y compartirlo. Pero mientras tenga ese detalle de que esté presente ese puente entre lo que se está haciendo en el momento y ese libro en el que se originó el cuento. Excelente, muchas gracias. La siguiente sería, ¿cuál fue su proceso creativo para escribir el cuento Cómo los niños derrotaron al coronavirus? Y se ha escrito otros cuentos, que ese nos lo encontramos por ahí. Sí, sí, muy bien. El Perdón, cuento de cómo los niños derrotaron. Lo estuvimos viendo un poco en YouTube, lo buscamos, Sí, y vimos algunos de los videos. sí, ahí está, genial. Sí, el cuento de cómo los niños derrotaron al coronavirus es el más reciente que he creado. Puntualmente este cuento, bueno, pues nace obviamente en este contexto en el que hoy estamos, ¿verdad? Tal vez en el futuro verán este video y entonces dirán, bueno, mira, en esa época en que estaban en la pandemia, ¿verdad? Y tenían que hacer todas las cosas en videoconferencia. Nació por eso, por la situación de COVID, por la situación de pandemia. Quería hacer un aporte, ¿verdad? Para explicar de la forma más sencilla, pero amena, el tema del coronavirus, un poquito de dónde venía o de dónde se cree que viene, y también cómo cuidarse y cómo los niños pueden ser protagonistas a la hora de cuidarse del coronavirus. La chispita que encendió la escritura del cuento o el desarrollo del cuento es como, según se dice, según algunas explicaciones científicas, el coronavirus era un virus un poquito más normal y como que evolucionó, cambió, hizo alguna modificación en su ADN y logró tener superpoderes, ¿verdad? Esto de que puede estar en las personas por varios días sin que se vean, que puede transmitirse por la saliva cuando uno habla, cuando todo se sale volando ahí el coronavirus, ¿verdad? Que puede esconderse y quedarse en las superficies ahí como espiando o escondido y luego infectar a la persona. Toda esa como evolución me llamó la atención para contar el cuento. En el cuento se dice que era un virus que estaba como en el bosque, que andaba en los animalitos y luego el virus que tenía un plan de conquistar el mundo, decide entrenarse y formarse para lograr ser más peligroso y lograr ser más contagioso y propagarse por todo el mundo.
Entonces nació por ahí un poquito, eso fue la chispa inicial, como ese virus que era un poquito sencillo, hace ese entrenamiento y logra modificarse para ser más peligroso y entonces ser más, sí, tener más armas, ¿verdad? Saltar de animales a personas, en las personas estar ahí escondidos sin que se enfermen, pasarse por las manos sin que uno se dé cuenta, todo eso. Y luego está los protagonistas o los héroes, que son los niños, ¿verdad? Que entonces están en un contexto pues moderno. Son niños que ven internet, que se informan en las redes sociales y también saben identificar cuáles son las fuentes correctas, las oficiales y cuáles no. Y tiene 4 personajes que también tratan de integrar diferentes personalidades de chicos. Está Tecnotati, que es la chica que se mete a buscar en internet y busca la información correcta, ¿verdad? El nombre de Tecnotati, pues es un nombre que me gusta mucho, ¿verdad? Y también resuena un poquito con el tema de que se ha visto que, aunque sabemos que obviamente las mujeres y los hombres pueden ser muy buenos en la tecnología, así como hombres y mujeres pueden ser muy buenos en deportes y en cualquier ámbito de la vida, sí se ha notado que las mujeres, por estadística, actualmente, son menos las que están trabajando en tecnología o desarrollando temas tecnológicos. Entonces, un poco respondiendo a ese interés de que haya más estímulo a que las mujeres participen y sean aceptadas en ámbitos que tienen que ver con tecnología y con ciencia. Entonces, Tecnotati, que es una chica, es la que lleva la parte virtual y la parte técnica de la historia. Todo en poquitas palabras y en poquitas oraciones, ¿verdad? Luego está Alex, el excelente, que es excelente como en deportes, en temas más, más de aventura, pero que también sabe manejar las computadoras y las redes sociales y la tecnología. Está un chico que es tímido, que es Timmy, ¿verdad? Que le dicen así porque es tímido, y que luego al final logra un poquito vencer su miedo, ¿verdad? Aunque es tímido. Y luego está la otra chica que es la valiente también, y que es un poquito lanzada, y más bien que ella cree que va a luchar así cuerpo a cuerpo contra el virus, que tiene mucho empuje, pero que luego en unión con los demás logra entender cuál es la estrategia correcta para vencer al virus. Entonces, la idea es tener una historia sobre ese virus, ¿verdad? Ver cómo trató de evolucionar, cómo trató de conquistar el mundo y cómo está logrando cambiar el mundo para siempre o por muy largo plazo, ¿verdad? Está cambiando el mundo, por lo menos el mundo de los humanos. Y también como esos chicos, sus personalidades pueden combinarse para lograr vencer al coronavirus. Entonces, sí nace con un tema un poquito de moraleja, un poquito educativo, pero la idea es que sea un poquito también divertido y entretenido y que logre que estemos a salvo. Y por eso es que los chicos se identifican con su saludo, que es contra el coronavirus. Entonces, en la C, la C y la V, contra el coronavirus. Y ese es su saludo para evitar el contacto físico, ¿verdad? Saludarse y también recordar su misión. Entonces, esa es un poquito la historia de ese cuento. Y sí, tengo otros cuentos que están por ahí. Algunos están en videos, algunos están los cuentos en vivo, y tienen que ver con diferentes temas. En el caso mío, sí trato de que tengan un poquito de moraleja o un valor siempre que es central sobre que se desarrolla la historia. Y pues luego los personajes ahí están jugando con el cuento y con la historia, siempre con ese tema de fondo ahí presente. Qué lindo, me gusta mucho y especialmente porque, bueno, como usted decía, está implícito, por ejemplo, la enseñanza de que las chicas también pueden meterse en temas de tecnología y todo esto, o que las cosas estén implícitas, porque muchas veces se tiene el pensamiento de que lo que es didáctico, lo que es para aprender, no es divertido, punto, y viceversa. Entonces, me gusta como cuando se combina también, que se presta esa oportunidad, me gusta muchísimo. Y en sí el cuento está muy lindo, muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Disfrútenlo y espero que, o sea, también creo que lo hice como con mucho cariño, esperando que sea también un aporte para este tiempo de crisis y de COVID, ¿verdad? Que estamos viviendo, y que alguna persona se haya podido iluminar un poquito, ¿verdad? Con el cuento también. Y ojalá en algunos años lo podamos leer y que ya todo esto haya pasado y lo podamos recordar con mucho humor y con aprendizaje también. Que eso sí, sí, exactamente. Queremos ver en el futuro qué va a decir la gente de estos días en el futuro. Exactamente. Sigo. Yes. Ok, ¿por qué considera que es importante emplear el recurso imaginativo a la hora de contar un cuento? Pues yo creo que es muy importante porque es intrínseco, ¿verdad? Es parte de los cuentos, la imaginación. Por más que el cuento esté escrito y uno lo lea así como está,
si uno lo lee simplemente como un robot o como los lectores que hay ahora, ¿verdad? Que leen lecturas y que son robotizados, por decirlo así, pues por más que lo lea, uno necesita tener la imaginación conectada con ese cuento para poder transmitirla, ¿verdad? Si yo le digo, había un elefante que estaba volando sobre el Parque Central y así, pues, en cambio, si la persona se lo imagina, lo vive, lo siente, lo cuenta de una forma en que la otra persona también lo va a imaginar y lo va a sentir. Entonces creo que es bien importante, obviamente, la persona que escribe el cuento o que lo inventa o que lo crea o que lo improvisa, que tenga esa imaginación, y también el que lo lee y el que lo recibe, el que lo escucha, que todos tengan esa imaginación activa. Por eso a veces es bueno también hacer algún tipo de actividad o de rompehielo o alguna forma en que la gente pueda activar ese niño interior o concentrarse en el cuento o pensar en alguna cosa imaginativa antes de entrar al cuento en sí, para que ya las neuronas estén activas, haya algunas áreas cerebrales que tal vez no estaban activas hace mucho tiempo y que se vayan a activar antes